Bienvenidos a nuestro canal. Para nuestra iglesia es una bendición que usted pueda acompañarnos y escuchar lo que Dios tiene para su vida. Primera Corintios 15, 1 al 11. Pablo entra ahora en un nuevo tema, como podemos percatarnos ahí. Dice así el texto: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Firmes en el Evangelio es el título para el mensaje de esta mañana. ¿Qué te da seguridad en tu vida cristiana? Porque nosotros los seres humanos por lo general tenemos la tendencia a ser inseguros. Forma parte de nuestra naturaleza. Tal vez tu seguridad en tu vida cristiana lo atribuyes a tu asistencia a la iglesia. Tal vez puedes decir: llevo tantos años en la iglesia. O tal vez a una experiencia emocional, donde en algún momento de tu vida pudiste tener una experiencia lo cual catalogas como sobrenatural, y ese evento marcó tu vida y puedes tener tu confianza o tu seguridad en ese evento que tal vez nunca más se ha repetido, pero has puesto tu confianza en eso que sucedió un día, o algún otro evento del pasado, a veces algún tipo de circunstancia que nos llevó a la fe. En una época donde abundan los mensajes distorsionados, donde a veces hay tanta confusión, y esa confusión muchas veces pues penetra también en nuestras mentes, en nuestros corazones como creyentes, Pablo nos recuerda lo esencial. Pablo aquí en estos primeros versículos, los que acabamos de leer, nos recuerda aspectos que son esenciales para nuestra vida como creyentes y para conducirnos con la seguridad, con la certeza necesaria. El evangelio verdadero, ahí apunta Pablo, y ese evangelio verdadero es un evangelio histórico y es un evangelio poderoso. Pero a veces ni siquiera somos capaces de describir cómo es ese evangelio al cual hemos creído. Y si nosotros no podemos describir o no podemos reconocer cuál es el evangelio al que hemos creído, pues eso puede provocar mucha inseguridad en nosotros. Porque aunque tengamos fe en el Señor, esa fe puede estar moviéndose de un lado a otro, porque no sabemos reconocer del todo ese evangelio en el cual hemos creído. En este pasaje, Pablo nos lleva de vuelta al corazón del cristianismo. Él nos lleva de vuelta al núcleo del cristianismo, de la fe cristiana. Ese gran pilar que si usted lo quita, todo se derrumba. Se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Y no se refiere a ello como una mera tradición religiosa, sino que como al fundamento seguro de la fe cristiana. Así que este texto y todo el capítulo 15 es absolutamente medular. Por eso Pablo está cerrando prácticamente su carta con ello, porque él estaba tan preocupado con los corintios, los veía tan vulnerables, los veía
zarandeados de aquí para allá, los veía comportarse inmaduramente. Se refiere a ellos en algún momento como niños en Cristo. Y como Él los amaba tanto, como Él estaba tan preocupado por ellos, oraba incesantemente por ellos, había dedicado ya 14 capítulos de su carta para instruirlos, para alertarlos, para exhortarlos. Pues ahora, cerrando prácticamente ya su carta, en el capítulo 15, pues se refiere al evangelio y al núcleo del evangelio, aquel evangelio que no era desconocido para ellos, pero Pablo sabía que era importante otra vez detenerse en estos aspectos fundamentales de la fe cristiana. El evangelio verdadero, y esta es la frase o la idea que resume lo que voy a estar compartiendo con ustedes a la luz de estos primeros 11 versículos del capítulo 15. El evangelio verdadero da certeza de salvación a quienes permanecen firmes en la fe. Voy a repetir otra vez la idea. El evangelio verdadero da certeza de salvación a quienes permanecen firmes en la fe. Versículos 1 al 2, como no es tan extenso, vamos a ir leyendo. Y por favor sigan allí en sus Biblias. Dice así versículos 1 y 2. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y aquí notamos otra vez la preocupación de Pablo por ellos. Pablo estaba muy preocupado por cómo se estaban comportando algunos de los corintios. Pablo, refiriéndose a ellos como hermanos, una vez más, se refiere a ellos como hermanos, les recuerda el evangelio que él mismo les predicó. Ese evangelio que les está recordando es el evangelio que ya ellos habían escuchado, se lo había anunciado. ¿Y quién se lo había anunciado? El propio Pablo. Es quien le había predicado el evangelio. Él era el fundador de esta iglesia en Corinto. Él había sido usado por el Señor para anunciarles el evangelio a los corintios. Y ellos habían creído en el evangelio, ese evangelio que Dios había anunciado por medio de Pablo. Ellos, dice Pablo, lo recibieron. Dice Juan en su evangelio, capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que les recibieron, hablando de Jesús, a los que creen en su nombre, ¿qué? Les dio potestad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. A eso se está refiriendo Pablo aquí. Ustedes recibieron ese evangelio. Ustedes recibieron a Cristo como su Salvador. Le está recordando los fundamentos de su fe y cómo había empezado todo en la vida de ellos como creyentes. Además le dice que ellos están firmes en ese evangelio. Se han mantenido firmes hasta aquí. El modo verbal se refiere a que no solamente ellos habían creído, sino que porque habían creído, permanecían firmes, porque de eso se trata la fe verdadera. La fe verdadera no es que usted creyó hoy y mañana ya no está creyendo. La fe verdadera habla de perseverancia y ahí hay eso nos lleva a pensar en una declaración teológica fundamental que tiene que ver con la salvación y es la perseverancia o preservación de los santos. Los creyentes, por cuanto han creído en el evangelio, han sido regenerados, el Espíritu de Dios ha venido a habitar en ellos y ellos ahora tienen una nueva naturaleza. Los creyentes permanecen en la fe, los creyentes perseveran en la fe. Por eso usted a veces se va a encontrar a ancianos o hermanos que ya son maduros en la fe y conocen la naturaleza del evangelio y de la fe cristiana, que cuando un hermano se aparta, ellos van a estar tranquilos. Doloroso, es decir, doliente, sufriendo porque el hermano se ha apartado, pero si ha creído al evangelio, si el Espíritu de Dios habita en él, ese hermano va a regresar. Porque el Espíritu Santo le va a hacer perseverar en la fe. De lo contrario, si pasa el tiempo y el tiempo y el tiempo y no regresa esa persona, pues seguramente vamos a estar pensando en lo que nos dice Juan en su primera epístola. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, permanecerían con nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros confiamos en el poder del evangelio. Y nosotros confiamos en que
el evangelio es poderoso no solamente para transformar la vida de una persona, sino para mantenerlo firme en su fe. Y Pablo le está diciendo a ellos, ustedes recibieron ese evangelio y ustedes están firmes en ese evangelio. Ellos están siendo salvados, le dice. Ustedes están en medio del proceso de salvación. Ustedes fueron salvados por el evangelio, pero esa salvación continúa y es a lo que nosotros llamamos la santificación. El Espíritu Santo sigue obrando en nosotros y en medio de esa permanencia, Él sigue obrando, produciendo santificación en nosotros. Y tal vez esto era lo que más le preocupaba a Pablo, porque muchos de los corintios, los que hemos seguido toda la serie y hemos leído la carta, no se estaban comportando con pureza. Muchos de ellos se estaban comportando de manera tal que no parecían ser creyentes. Pero Pablo le llama hermanos, como tiene que ser. Porque ¿quiénes somos nosotros para cuestionar la fe de alguien? No estamos llamados a cuestionar la fe de alguien, pero sí estamos llamados a observar y evaluar, porque por sus frutos los conoceréis. Y Pablo estaba preocupado con muchos de ellos, porque muchos de ellos, aunque decían ser creyentes, no se estaban comportando como tal. Pero Pablo los está llevando al cimiento de su fe. Ustedes escucharon el evangelio, ustedes recibieron el evangelio, ustedes permanecen firmes en el evangelio, ustedes han sido salvos por ese evangelio. Ese evangelio es el que les ha transformado a ustedes, los ha convertido en hijos de Dios. Pero todo ello está condicionado por una fe que se aferra al evangelio. Y aquí está la pregunta para nosotros. ¿Nosotros nos aferramos al evangelio del Señor? ¿Nosotros nos aferramos al Señor? ¿Realmente nuestra fe está únicamente puesta en Cristo y en nada más? Esa fe se evidencia con una entrega y transformación de vida. Por eso nos preocupa mucho cuando vemos a un hermano que lleva mucho tiempo ya en la fe y no vemos una transformación de vida, no vemos una transformación en cuanto a hábitos, en cuanto a carácter, en cuanto a proceder, en cuanto a toma de decisiones. Y ahí nosotros no nos atrevemos a decir que no es cristiano, pero nos los estamos replanteando. Y a veces eso pasa con nosotros. A veces nos replanteamos si nosotros somos cristianos. ¿No les ha pasado eso? Sin embargo, Pablo quiere ir a la seguridad de salvación. Porque no hay cosa más terrible que usted como creyente, como hijo de Dios, sienta en algún momento o dude de su salvación, o dude de su condición espiritual. Por eso Pablo se refiere también a que creer involucra cada aspecto del evangelio. La fe verdadera, hermanos, tiene que ser la fe que confía en el evangelio y el verdadero y único evangelio. Por eso hacemos tanto énfasis en que cuando comunicamos el evangelio, comuniquemos todo el evangelio. Dice Pablo a los romanos, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Decía él. Porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Pero ¿dónde está el poder del evangelio? ¿Dónde radica el poder del evangelio? En el contenido del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Una buena noticia o la gran noticia. ¿Pero qué comunica el evangelio? El evangelio comunica hechos reales. El evangelio no es una idea romántica. Y ahí es donde Pablo va a apuntarnos más adelante. Por eso, con relación, hermanos, a la salvación, es frecuente encontrar uno de dos extremos. Y a veces eso lo vemos mucho en la vida de los creyentes. Por un lado, la falsa confianza, o por otro lado, la innecesaria desconfianza. Por ejemplo, Juan, no Juan el de la Biblia, sino otro Juan, un hipotético Juan. Él confía en que va al cielo porque hizo la oración de fe con el gran evangelista Luis Palau. ¿Conocen a Luis Palau, verdad? Murió no hace tanto tiempo. Este hombre Dios lo usó para lo que fue Luis Palau en habla hispana, fue lo que fue Billy Graham en habla inglesa, para el mundo anglosajón. Ambos predicaron el evangelio por décadas y las estadísticas dicen que
predicaron a millones y millones de personas. Entonces era todo un privilegio escuchar a estos grandes evangelistas que predicaban el evangelio bíblico. Y cientos de miles de personas se convirtieron a través de la predicación de estos hombres. Y Juan confía en que él va al cielo porque hizo la oración de fe un día, porque dijo, yo creo en el Señor, por un llamamiento tal vez que hizo Luis Palau en una de sus predicaciones. Otros tal vez dicen, yo voy al cielo porque me bauticé en el año 1996. O yo voy al cielo porque asisto a la iglesia desde niño. Eso es una falsa confianza. Nadie va al cielo porque asiste a la iglesia desde niño. Nadie va al cielo porque se bautizó en el río Jordán. Nadie va al cielo porque supuestamente hizo una oración de fe o hizo una oración de fe guiado por un evangelista o predicador famoso. Nadie va al cielo porque se bautizó. Acabé de decir, o hace un rato dije que el bautismo no te convierte en creyente, pero que sí todos los creyentes debieran bautizarse. Son dos cosas diferentes. Por otro lado, Camila no sabe si va al cielo porque se siente inmerecedora. Este es el otro puesto. Uno está con una falsa confianza y la otra, en este caso Camila, pues se manifiesta con una innecesaria desconfianza. Porque ella está confiando o mirando a sus emociones, a cómo se siente. Hermano, y si nosotros nos enfocamos en nuestras emociones, usted hoy se siente el hijo más privilegiado de Dios y mañana, por diferente razón, porque las emociones son cambiantes, usted se puede sentir como que Dios está tan distante que no lo ve. ¿No le ha pasado eso? Y entonces tiene dudas, tantas cosas que no comprenden. A veces las dudas vienen por la incomprensión de la propia palabra de Dios o de cuestiones concernientes a la Biblia o a la vida espiritual. Y cuando usted se compara con otros cristianos, se siente más pequeño. Entonces llega a cuestionarse si usted realmente es un hijo de Dios. Hermano, examina tu fe. ¿Está basada en el verdadero evangelio o en rituales, en emociones o en experiencias? ¿Dónde está basada tu fe? Asegúrate de estar creyendo todo el evangelio. Y el evangelio, como vamos a ver ahora, involucra la muerte del Señor, su sepultura, su resurrección, su ascensión y su promesa de retorno. Ese es el evangelio. La pregunta es, ¿has creído en todo el evangelio? Porque si has creído en una parte de este evangelio, puede ser que no estés creyendo a todo el evangelio. Vive una fe firme, constante, que se manifiesta en obediencia y en transformación. La fe verdadera no es la fe que intelectualmente razona el evangelio y dice, sí creo. La fe verdadera involucra el intelecto, pero toma todo el ser. Cuando usted ha creído verdaderamente en el Señor, usted confía, no solamente con la mente, sino que usted confía con el corazón. Usted tiene la plena certeza de que lo que está creyendo es verdad. Y eso va a involucrar no solamente su intelecto, sino que eso va a involucrar sus emociones también, su toma de decisiones, la manera en que usted se proyecta en la vida, porque usted se concibe como un hijo de Dios. Y no porque usted dice hoy, porque eso nunca sucede, nadie puede levantarse hoy por la mañana y decir, ya estoy cansado de no ser creyente, hoy voy a convertirme en un cristiano. Por supuesto que se demanda una decisión de la persona. La persona tiene que escuchar el evangelio y la persona tiene que creer el evangelio, pero usted no puede decir yo voy a creer. Usted necesita humillarse en arrepentimiento y fe, y el Señor entonces va a producir esa fe salvadora en usted. Todo parte de una disposición del corazón. Y muchas veces lo podemos describir como un proceso, ¿saben? Yo no tengo, como algunos de ustedes lo pueden tener determinado, porque la experiencia con el Señor de cada uno de ustedes, de nosotros, no es igual. Y yo no puedo determinar cuándo fue el día, la hora
sí el lugar, pero no puedo determinar cuándo fue el día y la hora en que yo pasé de ser un no creyente a un creyente. Lo veo como parte de un proceso. Y eso le pasa muchas veces a esos niños que han crecido, como Emmanuel que está acá y tantos de ustedes que han crecido. Y usted no puede determinar tal vez cuándo, o tal vez sí hubo un evento que lo marcó. Pero muchas veces usted no sabe determinar cuándo, pero tuvo que haber ocurrido una transformación de vida en usted porque nadie nace siendo creyente. Usted lo sabía, ¿verdad? Nadie nace siendo cristiano. Al contrario, todo ser humano desde que nacemos y en los primeros pasos mostramos una actitud rebelde para con Dios. Y aún en los niños que son receptivos al evangelio, usted ve la rebeldía en ellos y la disposición hacia el pecado. Por eso no bautizamos niños. Porque entendemos que aunque los niños son receptivos al evangelio, ellos deben creer al evangelio y responder al evangelio cuando tienen la suficientemente edad para decir creo o rechazo el evangelio. Si leemos versículos 3 al 10, dice, por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. No, ese es el 2. El 3 dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, decía Pablo, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que Pablo aquí les está recordando que él había priorizado entregar, transmitirle a ellos, a los corintios, lo que también él había recibido. Así que Pablo está diciendo, este no es un mensaje humano, yo solamente soy un portavoz de ustedes. Yo he transmitido fielmente lo que recibí del Señor. Ya sea directamente o ya sea corroborado a través de los otros discípulos y apóstoles del Señor. Pero Pablo no había inventado un evangelio, Pablo no había modificado el mensaje, Pablo simplemente había sido un portavoz. Eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios, un verdadero predicador de Dios. Y entonces él resume el evangelio. El evangelio es que Cristo murió. Y cuando murió, en algún momento me detuve en esto y hice la pregunta, ¿quién mató al Señor? Y hay tantas respuestas. ¿Quién fue el culpable de que el Señor muriera? Bueno, muchos son culpables, todos los que estuvieron involucrados. Pero Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de la connotación de que el Señor se entregó voluntariamente. Es verdad, fue entregado por Judas, fue entregado por los líderes religiosos, fue entregado por los políticos de la época, fue entregado por el propio pueblo de Israel y todos tuvieron que cargar con esa responsabilidad. Pero en última instancia, y lo que responde al plan y al propósito eterno de Dios desde antes de la fundación del mundo, es que Cristo se entregara voluntariamente por el pecador. Y ahí es donde Pablo está apuntando con el evangelio. Este Cristo que murió por ustedes no muere por accidente, sino que Él se entregó voluntariamente por ustedes. Y eso significa que lo hizo a su favor. Lo hizo a favor de ustedes y lo hizo en lugar de ustedes. Y eso tiene una gran implicación. Cristo voluntariamente viene a esta tierra, se encarna, el Hijo Eterno de Dios se encarna, se humana y voluntariamente ocupa el lugar del pecador, muere a su favor y muere en su lugar. Eso es lo que nosotros llamamos la muerte sustitutoria de Cristo. Y entonces cuando Él va a la cruz recibe la ira de Dios. Por eso cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has qué? Desamparado. Y leía a un teólogo que profundizaba en esta frase y decía, ¿qué es peor? ¿Qué es más desagradable?
ser abandonado o ser desamparado. Y él hace la diferencia, porque no dice el texto que el padre abandonó al hijo, dice algo peor. Dice que el hijo desamparó al padre. Cuando usted abandona a alguien, ¿usted qué es? Se va y lo deja. Pero cuando usted desampara a alguien, es cuando hay alguien allí en peligro y usted lo puede salvar. ¿Y usted qué hace? Le da la espalda. Y recuerdan que se burlaban de Jesús cuando estaba en la cruz y le decían, si eres hijo de Dios, levántate. Y la pregunta es, ¿no lo podía hacer Jesús? Lo podía hacer, pero no lo iba a hacer. ¿Por qué no lo hizo? Porque si lo hubiera hecho, si hubiese salvado a él, hubiésemos perdido todos nosotros. Y ahí es donde apunta la muerte sustitutoria del Señor. Y ahí es donde apunta que el Señor fue desamparado por el Padre. Porque cuando el Padre se dio la espalda, ¿saben con quién se encontró? Y ahí se da la reconciliación con nosotros. Cuando el Padre da la espalda al Hijo, se reconcilia con el hombre. Eso es lo que ocurrió en la cruz. El Padre pone su ira sobre el Hijo, la ira que merecíamos nosotros. Y eso se lo está recordando Pablo a los corintios. Y todo eso sucedió, dice Pablo, de acuerdo a las Escrituras, y se remonta a las profecías que por siglos se habían estado dictando. Esto tenía que suceder para que el hombre pudiera volverse en reconciliación para con Dios, para que el hombre pudiera ser salvado. Y Pablo entonces está apuntando a un hecho histórico. Pablo está apuntando a lo que había sucedido, y que eso que había sucedido no era algo del azar, era un propósito divino y eterno de Dios, preconcebido en la mente y en el corazón de Dios. Sucedió conforme a las Escrituras. Y luego Pablo habla de la evidencia más cercana por medio de testigos. Y hace un listado de a todas aquellas personas a las cuales el Cristo resucitado se les presentó. Y el listado es vasto. Comienza hablando de Cefas, de Pedro. Luego dice que se apareció a los 12. Los 12 que en ese momento no eran 12. Pero los 12 se convierte en un término técnico para referirse al grupo íntimo. No eran los 12 porque ya no estaba Judas. Y recuerdan que en un momento no está tampoco Tomás. Así que esos 12 aplica cuando estuvieron todos y aplica cuando estuvieron algunos de ellos, porque formaban lo que era el llamado grupo de los 12. Pero luego dice que se le apareció a Jacobo. ¿Sabe quién era ese Jacobo? El hermano de Jesús. El hermano de Jesús que no creía en él. Cuando el Señor se le aparece resucitado, todo cambió. Y luego nos encontramos a este Jacobo completamente transformado, siendo el principal líder de la iglesia de Jerusalén. Y luego quien escribe la carta que aparece en el Nuevo Testamento, la carta de Santiago. Y luego dice que se apareció a todos los apóstoles, estando ahí reunidos, y ustedes pueden ver la referencia y después pueden buscarlo. Está registrado en diferentes momentos en el Nuevo Testamento, sobre todo Evangelios y Hechos. Y además, dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Pero si eso fuera poco, de esos 500 hermanos a los cuales se le apareció al mismo tiempo, dice que la mayoría todavía vivía. Eran testigos. Fueron testigos presenciales de la resurrección y estaban allí todavía para contarlo. Algunos habían, dice, muerto, pero la mayoría todavía vivía. Y dice Pablo, y al último que se apareció fue a mí. Que dice, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Y ahí otra vez Pablo está apuntando a ¿qué? A la misericordia y la gracia de Dios. Eso es alentador. Porque Pablo le estaba diciendo a ellos, yo fui el instrumento que Dios usó para compartirle el evangelio a ustedes y soy tan indigno y tan miserable como ustedes. Pero por la gracia de Dios,
soy lo que soy. Entonces, hermanos, por la gracia de Dios, nosotros somos lo que somos. Es por la gracia de Dios que podemos ser llamados hijos de Dios, no por nuestros méritos, sino por lo que el Señor hizo. Hoy muchos dicen, si no puede probarse científicamente, no es verdad. ¿No he escuchado eso? A ver, pruébamelo científicamente. La famosa prueba de laboratorio. Pero a ver, menciónenme personajes históricos valga la redundancia, de la historia de este país. Menciónenme algunos. Juan Santamaría, ¿quién más? Menciónenme más. A ver, historia, estoy haciendo prueba de historia. Si no, lo descalificamos. ¿Quién más? Juan Mora Porra, ¿quién más? Figueres, muy bien, ¿quién más? A ver, menciónenme alguna poetisa. Muy bien. Recuerden, hermano, que estuve estudiando estudios sociales. Los estoy evaluando. ¿Conocieron a alguna de esas personas? ¿Les conocieron? ¿Por qué no? Porque vivieron ya hace tiempo, ¿verdad? Y si vamos más atrás, al comienzo de la historia de esta nación, pues estamos hablando de personas que vivieron hace ya más de 100 años. ¿Y cómo usted sabe que esas personas existieron de verdad? Pruébemelo científicamente. Lo puede traer a un laboratorio y decirme, mire, aquí está la prueba. No lo hace, ¿verdad? Entonces, cuando alguien cuestione nuestra fe porque diga, usted no puede probar científicamente que Cristo fue quien dijo cero, mucho menos que resucitó de entre los muertos, usted puede ir a ese argumento. ¿Y por qué usted cree que fulano y ciclano? ¿Y por qué usted cree que Cristóbal Colón? Y toda esa historia, ¿por qué usted la cree? ¿Por qué? Porque hay registros históricos, ¿verdad? Porque hay testigos que lo registraron. Esos son los mismos argumentos concernientes a la vida, muerte y resurrección de Jesús. Es irrefutable. Y a eso se está refiriendo Pablo. Nuestra fe no está puesta en un mito o en una leyenda. Hermano, fortalece tu fe en la confiabilidad del Evangelio. Puedes confiar en el Evangelio bíblico. Comparte con otros no solo lo que crees, sino por qué lo crees. Eso es necesario. Necesitas poder decir, yo creo en el Evangelio, creo en Cristo. Y usted pueda decir por qué cree en Cristo. Eso puede tener un impacto y es necesario para la gente. Da testimonio de cómo el Evangelio ha transformado tu vida y cómo lo hizo en la vida de tantos otros, pero sobre todo en tu vida. Lo que eras antes, cómo te comportabas, cómo pensabas y la transformación que Dios ha hecho en tu vida. Eso es irrefutable. Y versículo 11, y lo voy a tratar de manera muy breve. Aquí Pablo nos está hablando de que el poder del Evangelio radica en su contenido. Miren lo que dice el versículo 11, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Hermanos, el poder del Evangelio no radica en quien lo comunica, sino que el poder del Evangelio radica en su contenido. Pablo termina resumiendo que lo más importante no es el comunicador del Evangelio, sino el mensaje. Usted puede tener al mejor orador delante, pero si no está comunicando el Evangelio bíblico, ahí no podemos decir que hay poder transformador. Porque lo que transforma la vida de las personas no es una oratoria, no es un gran discurso articulado coherentemente, elocuentemente. El poder del Evangelio está y radica en el contenido del Evangelio. ¿Recuerdan el primer capítulo de esta carta? ¿Lo recuerdan? Seguramente no. Pero ¿cómo comienza diciendo? Algunos de ustedes dicen, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Cefas, de Pedro, otros dicen, soy de Apolos, y otros dicen, soy de Cristo. La iglesia estaba dividida. ¿Y por qué ocurría eso? Porque no estaban poniendo su confianza en el mensaje, sino en el mensajero. Y eso sigue pasando mucho hoy. Se va
el predicador o el maestro que me agradaba y ya el que está no es mi preferido, yo me voy buscando entonces a alguien que se acomode a mis gustos. Pero lo que me está preocupando es llenar mi oído con un mensaje de elocuencia o tal vez un mensaje ameno, pero lo que me está preocupando no es escuchar el evangelio, que al final es lo que va a edificar mi vida y a transformar mi vida. Y eso habla de una inmadurez. El creyente maduro no está enfocado en el mensajero, está enfocado en el mensaje, en el contenido del mensaje. ¿Recuerdan a Carlos? Les hablé de Carlos. No sé si fue Carlos o fue Juan, ya no sé cuánto. Fue Juan, ¿no? Él confía en que va al cielo porque hizo la oración de fe ¿con quién? Con Luis Palau. ¿Recuerdan? No es así. La autoridad está en el evangelio, no en quien lo predica. No sé si han escuchado o han leído o han visto, porque lo pueden buscar en YouTube, lo pueden buscar, googlear. Va a salir la biografía de Charles Spurgeon. Vale la pena. Y hay un precioso documental donde se le describe toda la vida de Spurgeon. Cómo comenzó, cómo con 19 años ya era el pastor de la iglesia más grande de Londres y la que llegó a convertirse en la iglesia más grande del mundo. Cómo lo criticaron, cómo sufrió, cómo lo expulsaron los bautistas. Todo eso está en la historia con relación a Charles Spurgeon. Entonces es muy interesante, pero lo más interesante es que Charles Spurgeon conocía del evangelio desde niño, pero él se convierte al evangelio con 15 años en medio de una lucha, de una lucha de identidad que él estaba sufriendo. Y un día él se propone ir a la iglesia y cuando va en camino lo agarra una nevada. Y la nevada lo obligó a entrar a una pequeña capilla metodista y para colmo por cuenta de la nevada, el predicador, el pastor que venía a predicar no pudo predicar y entonces un señor anciano que ni siquiera era predicador fue quien dio el mensaje. Y ese día Spurgeon se convirtió. ¿Por qué? Porque fue un predicador muy elocuente, muy renombrado. No, porque fue alguien que predicó el evangelio. Y eso transformó la vida de este hombre que luego se convirtió en el conocido príncipe de los predicadores. Hermano, evalúa si tu confianza espiritual depende de personas o de Cristo. Aprecia la fidelidad al mensaje por encima del estilo o la fama del mensajero. Y recibe y proclama el evangelio tal como es, sin añadirle y sin quitarle. Termino concluyendo, este pasaje nos invita a volver a lo fundamental. La fe salvadora se aferra al evangelio verdadero. No olvidemos eso. El evangelio es un hecho histórico y no es una invención religiosa. Y eso pone en nosotros una plena seguridad. Incluso cuando defendemos el evangelio tenemos muchas armas para defender la verdad del evangelio. El poder está en el contenido del mensaje, no está en la fama, no está en la elocuencia, en la pericia del mensajero. ¿Has creído verdaderamente en el evangelio de Jesucristo? Es una pregunta que hago. ¿Has creído en el verdadero evangelio de Cristo? ¿Estás firme en esa fe? ¿Tu vida muestra evidencia de esa transformación que solo la gracia de Dios puede producir? A la luz de este pasaje, hermano, nosotros podemos tener la certeza de que si hemos creído al evangelio bíblico somos hijos de Dios y eso no cambia. Permanecemos en esa fe. Hoy puedes afirmar tu fe o rendirte por primera vez a ese Cristo que murió y resucitó por ti. No te aferres a rituales vacíos. No te aferres a herencias familiares. No te aferres a emociones pasajeras. Aférrate al evangelio que salva. Cristo murió por ti, en tu lugar. Él resucitó para darte vida nueva y ha prometido venir por ti. Por eso estamos nosotros aquí hoy. Por eso es que nosotros nos levantamos el domingo y decimos, quiero ir a la iglesia.
no para quedar bien con Dios, sino para agradecerle al Señor y para servirle y para servir a su iglesia y para seguir creciendo en la esperanza bienaventurada de la fe del Evangelio. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hemos podido en este momento volver a los cimientos, Señor, de nuestra fe. Y tal vez hemos estado pensando muchos de nosotros en aquellas primeras experiencias, aquellas primeras personas que usaste, aquellos primeros mensajes, aquel primer acercamiento a tu palabra. Tantas cosas pueden haber pasado por nuestra mente. Te damos gracias porque tu evangelio nos fue anunciado. Te damos gracias, Señor, porque nos fue anunciado fielmente. Te damos gracias porque creímos a tu evangelio y hoy tenemos la certeza de que somos tus hijos y que nada ni nadie nos puede arrebatar de tu. Que nosotros podamos seguir vidas, Señor, que te agrade, que van en pos de ti y de tu evangelio. Que podamos también ser fieles proclamadores de este mensaje. Oramos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén.